¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Hechas en México en su plataforma Observatorio Ciudadano. El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos un invitado especial y vamos un poquito retrasados. Déjenme confesarles por qué nos retrasamos. Andaba yo de chismosa en el rapidín nocturno. Buenísimo, si no lo vieron, véanlo. Yo no había escuchado que los jueves, no los había escuchado los jueves, pero no había escuchado que son jueves libres o jueves, ahorita nos dirán Tere y nuestro invitado, bueno, ya muchos sabrán, es Jaime. Bueno, a ver, en lo que yo les doy la introducción y la bienvenida, por favor acuérdense de darnos like, de suscribirse y de ayudarnos a compartir el canal, el programa en todas sus redes sociales. Les decía entonces, buenísimo porque es así como sin censura el programa del Rapidín de hoy en la noche. Pero bueno, vamos a platicar ya ahorita, vamos a darle la bienvenida a todos los integrantes el día de hoy. El día de hoy Elena no nos va a acompañar, anda un poquito malita de salud y se disculpa, pero ya la siguiente semana nos acompaña. Elenita, esperamos que te mejores, un besote y vamos a darle la bienvenida a Adriana. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches, tu micro. Ay, perdón, buenas noches. Un poco con frío, pero bien, muy contenta de estar aquí. Oye, con frío, pero yo te noto como que bien energetizada, bien, desde que me saludaste hace rato, como que uy, con las pilas al 100. Pues no tanto, mi querida Cintia, pero ahí estoy, ahí estoy. Y eso que es jueves, ha de ser porque ya huele a fin de semana. Ya quiero que sea el fin de semana, por Dios. Ay, por favor. Sí. Vamos a darle la bienvenida a Tere, que nada más levantó las cejitas y dijo que sí, aunque yo no sé cómo le va a ir a Tere en su fin de semana, porque va a andar muy, muy ocupada. Felicidades, Tere. Ay, Sé que vas gracias, a tener amiga. un cartel súper genial. No sé si nos quieras compartir ahorita o más al ratito antes de que se Al vaya toda final, ¿te nuestra audiencia, parece, Cintia? por dónde vas a andar. Sí, voy a estar Bueno, en Guadalajara y al final les cuento. Y gracias, perfecto. Cintia, por escucharnos, de veras, muchas gracias. Haz de cuenta que no nos oíste porque yo digo muchas burradas, pero los jueves se llaman Noche de Chismes Sí. y es puro chisme baboso. Yo pongo lo baboso y Oye, Jaime ¿sabes? pone los ¿Sabes chismes. con cuál me morí de risa? Con el de J-Lo y Ben Affleck. Ay, sí, Marc Anthony. Ay, mi Ben Affleck. Yo así de, ay, ya quisiera yo sufrir como J-Lo, ¿no? ¿Quién no? No, yo no quisiera sufrir, yo quisiera tener el cuerpazo de ella, qué bárbara. Eso Ay, sí. ¿sabes qué? Yo los millones, y con los millones me hago el cuerpazo. Bueno, eso es cierto. Cintia, es una gran razón. Perfecto. Y Exacto. Adrianita, ¿cómo estás? Bien, mi Tere, yo a estas alturas me conformo con tener a Chayanne, no importa que no tenga el cuerpazo, nomás Ay, oye, nomás como el que cuerpazo de Chayanne a mi lado. el cuerpazo, no el mío, Sí, pero el de a estas Chayanne. alturas de mi vida, el cuerpazo de Chayanne, pero a mi lado. Ah, Oye, y vamos a extrañar mucho a Elena, de veras, ¿eh? Sí. sí, pero bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Jaime, bienvenido. Ay, ¿dónde está? Se me escapó. Aquí está. Jaime, Bueno, bienvenido, ¿cómo gracias. estás? Buenas noches, bienvenido a tu casa, Observatorio Ciudadano y a Hechas en México. Bueno, gracias por la invitación, Cintia, Adriana. A Teresa no la saludo porque ya la saludo todos los días, a todas horas, pero me da mucho gusto estar aquí. He tenido ya la oportunidad de estar con ustedes en el espacio del Rapidín, y la verdad es un lujo tenerlas y qué bueno que me invitaron. Gracias, aquí estoy. Sí, oye, y ya te Perfecto. saliste de Palacio. Ya me salí de Palacio, estoy en el Ok, estudio y mis plantas están atrás. ok. Está bien, Muy muy, bien. muy bien. Más hogareño ese set. Pero Sí, le encanta estar en Palacio. sí, claro, claro. Sí, ya lo vi. Oye, Tiene derecho nada a su más pasaporte. rapidísimo, respecto a lo que comentaban en su programa de la policía celestial o no sé qué. Fíjense que hay una serie en Netflix que se llama Narcosantos y es una historia de un narcotraficante coreano que se infiltra en América, lo meten para trabajar, pero
él empieza a ser narcotraficante y después se mete como pastor de una iglesia, algo así, y por medio de la iglesia empieza a vender sus drogas y empieza, ay, no me acuerdo con cuál droga, la medio empecé a ver, no me acuerdo con cuál droga. ¿Mande? Yo ya la vi completa. Ah, ok, ¿qué tal? Está muy buena, ¿no? O sea, es buena serie, sí. Está buena porque es una trama muy interesante, o sea, a mí se me hace muy interesante cómo, no digo qué iglesia en particular, no digo que la religión en particular, yo creo que las religiones no son malas, lo que es en muchas ocasiones mal manejado, o quienes manejan mal las religiones son las personas. Y entonces cómo él a través de la religión hace toda una red de narcotráfico, increíble, si pueden véanla, Netflix, Narcosantos, y son poquitos capítulos creo, ¿no, Adri? Porque está basada en hechos reales. Exactamente, está basada en hechos reales. Entonces, pero muy bueno, no se pierdan por favor el Rapidín de hoy, yo lo disfruté muchísimo. Muchas gracias, Cintia. Pero bueno, pasamos de reírnos un ratito, de disfrutar un ratito con ustedes y de aprender muchísimo a nuestra realidad. Nos damos un poquito de topes, entonces, no sé si quieras iniciar, Adri, el tema de humanismo mexicano. Yo creo que el tema del humanismo mexicano se desvirtuó en este sexenio. Creo que Andrés Manuel y la gente que lo apoya lo ha logrado desvirtuar. No sé si nos quieras platicar un poquito, Adriana, ¿qué es el humanismo mexicano? ¿Cómo lo toma el PAN? Y qué es, bueno, ya a lo mejor en un segmento después nos puedas explicar qué es lo que pretende hacer el PAN. Sí, mira, yo quisiera sacarlo un poco del contexto de los partidos y más bien querer entender e identificar qué es lo que quiso decir López Obrador al respecto, porque creo que dos temas importantes estuvieron en la marcha del día domingo y no quisiera ni siquiera comparar ambas marchas, primero porque no tienen nada que ver una con la otra, la del 3 y la del 27, pero sí me parece que dos elementos hicieron una diferencia el día 27. Una, que evidentemente hay una convocatoria con recursos públicos tanto de la federación como de los estados y los municipios y que es una marcha de estado por los motivos que cada quien quiera decir y no entraré en esa polémica. Dos, porque hay un informe que se da un 27 de noviembre cuando el informe es el 1 de septiembre con toda la violación de la Constitución, de las leyes, en fin, lo que ya estamos lamentablemente acostumbrados por este gobierno que incumple terriblemente este tema. Y tres, el anuncio que había hecho, bueno, yo había dicho dos, pero dentro del informe, el presidente había dicho con toda claridad que iba a dar un nuevo anuncio para, llamémosle, dar un significado distinto a su movimiento. Y entonces empieza con este tema en donde no da un solo informe, porque si ustedes revisan, que a mí me parecía importante saber qué era lo que iba a informar, y fue justo cuando él empieza a informar que el Zócalo capitalino se empieza a vaciar con un elemento importante. Fueron a pasar lista sus invitados y segundo, pues se convirtió en un tema de una mañanera. Y entonces ahí lanza este tema que a mí me parece fundamental resaltar porque tiene varios significados y lo quiero decir con toda claridad, hablando de temas religiosos, Cintia. El presidente define el humanismo mexicano y dice como amar al pueblo, ¿no? Amor al pueblo, todo el amor al pueblo. Esa es la definición, en resumen, del presidente y entonces bautiza, y perdón que te esté usando los términos religiosos, pero tiene esta connotación cristiana, un poco fanática, en donde lo que percibimos es al pastor de culto usando un lenguaje básico, bueno, yo diría un pastor ni siquiera de culto, de una secta, usando un lenguaje religioso para una audiencia que está ávida de, llamémosle, pertenecer a algo. Y esa pertenencia a algo se refleja en una foto que vimos todo el mundo que tiene una gran similitud con otras fotos de dictadores en donde está al centro él, el resto envolviéndolo, casi queriéndolo tocar en un proceso celestial. Y aunque todo el mundo está queriendo contrastar la idea del humanismo,
con el asunto específico que en política, en ciencia política puede tener ciertas definiciones, la realidad es que el mensaje del presidente va en otro sentido, que es el sentido, insisto, religioso sobre el tema de amar al pueblo. Y la pregunta de fondo es, ¿qué significa para el presidente amar al pueblo y por qué bautiza como humanismo mexicano este tema? Si ustedes se dan cuenta, y yo quiero recordar la historia de Morena, Morena tiene otra connotación religiosa, no solo en el tema de lo que hoy el presidente ha querido clasificarnos entre blancos y rubios, ¿no? Que aquí, pues yo creo que aquí vemos dos morenas, que somos tú y yo, Cintia, y dos blancos, que son Jaime y Tere, ¿no? Pero somos todos con el mismo pensamiento. Me parece que nada tiene que ver nuestro color de piel en ese sentido, afortunadamente, ¿no? No traemos ninguna telaraña en la cabeza que nos impida convivir en una sociedad que ha ido avanzando en el proceso de sus derechos. Pero el nombre de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, viene acompañado, y no sé si recuerden cuando gana López Obrador, en donde en la mayor parte del país, previo a su día de la elección, aparecen muchas guadalupanas en espectaculares. No sé si recuerdan ese simbolismo. Bueno, entonces sí es importante entender que el presidente ha querido y ha venido desde el principio trabajando en este proceso mental para los mexicanos y las mexicanas, en donde somos un país con el 90% de la población católica, pero que donde también la población cristiana ha crecido muchísimo. Y creo que en ese mensaje hay que entender elementos que son nuevos y que yo quisiera poner sobre la mesa. Uno, lo que está sucediendo con lo que él llama el cambio de régimen no solo tiene que ver con el asunto de la clase política, de cómo nos hemos venido confrontando en la clase política, ¿no? Los neoliberales con los conservadores. También hay un movimiento, y lo estamos viendo, en el reacomodo de la clase empresarial. Los nuevos ricos o los nuevos ricos preferidos del presidente, que son viejos ricos preferidos del presidente, ¿no? Que le ayudaron en su proceso. Y ahora un tercer elemento que debimos haber visto desde el principio, con este tema de Morena, la guadalupana, la religión, el cristianismo, ¿no? Que tiene que ver justamente con algo que yo recuerdo mucho que tuvimos en una plática con Tere Vale, con una de sus maravillosas invitadas que conoce muy bien, con Mónica, del tema religioso, con esta confrontación entre las religiones. Entonces hay tres elementos que juegan hoy sobre lo que el presidente hace: el dinero, la clase empresarial, la religión y la política. Esta mezcla peligrosísima que nos lleva a un proceso prácticamente de fanatismo. Entonces, para mí el tema sí es importante porque viene reafirmando esta lucha general en donde los polos, especialmente en estos tres sectores, se están estableciendo como un mecanismo de división entre los mexicanos y de un nuevo reacomodo, insisto, de la clase política, de la clase empresarial y de los movimientos religiosos. Gracias, Adriana. Bastantes puntos muy interesantes. Tere, por favor, ¿nos das tu postura inicial respecto al humanismo mexicano y esta nueva visión que le están queriendo dar en la 4T? Bueno, a ver, primero quiero aclarar algunas cosas. Miren, mi familia, perdón que hable de esto, es como la Liga de las Naciones, y Jaime, que me conoce hace 22 años, lo sabe. Yo tengo un hermano que es muy, muy, muy moreno. Tengo otro hermano que es moreno. Mi hermano Raúl era, pues, café claro, y yo, pues también, o quién sabe, no me importa. En fin, en mi familia hay de chile, de dulce y de manteca, y es, pues, la Liga de las Naciones, y estoy muy contenta, y nunca, jamás en la familia, pues imagínense, nos pusimos a ver, ay, no, es que, pues este es más moreno, o sea, digo, por favor, ¿sí? Ese es un rollo que en mi familia, pues no puede ser, porque todos somos hermanos del mismo papá y de la misma mamá, pues nomás que, pues sí, yo tengo antepasados
indígenas, tengo antepasados mulatos y negros, y tengo antepasados españoles. O sea, entonces unos pues salen de un modo y otros de otro, y es lo de menos. Bueno, eso por un lado. Segundo, de la serie que estaba platicando Cintia y que ya vio Adriana, me recordó justo, Adriana, lo de este señor Nazón y los argonautas, o no sé cómo se llama, de la iglesia esta, La luz del mundo. La luz del mundo. Me recordó mucho eso, porque yo creo que son pues negocios que como implican la manipulación de las personas, y aparte utilizando un sentimiento que tienen muchas personas, la necesidad de creer o, o que tienen fe, digamos, y que aprovechan esto pues, para manipular a las personas, no solamente en lo sexual, no solamente en lo económico, sino que también perfectamente, como ustedes, Cintia y tú cuentan, puede ser también un vehículo para la distribución de droga, de trata de personas, de pedofilia, en fin, me parece que es un reducto muy enfermo, o sea, todo lo que se puede dar alrededor de eso. Y creo que es muy respetable, que cada quien crea y tenga una fe o no la tenga, me parece que eso es pues muy importante como parte de los derechos humanos, pero sí creo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y sí creo en un Estado laico en donde no se revuelva, digamos, pues lo gubernamental con lo religioso, sino creo que tienen que ser, al menos es mi idea de mundo, como dos esferas separadas. Y eso es el Estado laico, que se respeten todos, crean o no crean, y sean de una religión o de otra. Y bueno, lo del humanismo mexicano, y nomás abro el tema, y luego en la segunda intervención, si quieren, comento un poco más. Me parece algo totalmente discriminatorio y peligrosísimo, como me decía hoy Jaime en el Rapidín de mediodía, porque vamos a cambiarle lo mexicano por alemán. ¿Qué pensarían si dijéramos que hay un humanismo alemán y que hubiéramos dicho eso en los años 40 del siglo pasado? Pues estaríamos ahí prefigurando a la Alemania nazi, pensando que unos humanos son más humanos que otros. Yo soy igualita de humana que los rusos, que los alemanes, que los de Darfur, que los de Madagascar, que los chinos o que los chilenos. O sea, todos somos de la misma especie. Una especie, por cierto, muy extraña, porque nos cruzamos con otras variantes, digamos. Estamos cruzados con neandertales, que antes no se sabía, creíamos que los sapiens éramos como una línea, digamos, que no se había cruzado con otras especies, como los neandertales, como los denisovanos, en fin, hemos estado, digamos que, intercambiando genes con muchas especies, y ese resultado somos los sapiens, somos los seres humanos, y todos somos igualitos. Me parece de lo más peligroso que el presidente ponga esto de un acento en lo humano. Somos humanos como cualquier persona sobre el planeta Tierra y ya, no mexicanos. Ya. Gracias, Tere. Jaime, por favor, tu visión respecto al humanismo mexicano. Mira, yo dije, burlándome, que era más bien humorismo mexicano, más que humanismo mexicano, porque para empezar hay que decir que todo el discurso, toda la puesta en escena del discurso del presidente López es un discurso profundamente marginalista. Eso hay que decirlo. O sea, margina primero a todos los que no están de acuerdo con él, ¿sí?
Segundo, margina a las clases medias que no votaron por él, margina a las poblaciones blancas y de hecho ya hemos visto manifestaciones pues en las calles, en los medios, de gente que insulta a otras personas por el color de su piel o por cualquier cosa. Les dice, tú eres fifí, simplemente porque son blancos. Entonces, partiendo de esa base, el discurso del presidente es, en general, tiende a la marginalización de una parte de la población. Segunda, el término humanismo mexicano no tiene base, porque no tiene base histórica ni social. Eso filosóficamente está hueco, o sea, no tiene contenido esa parte. Cuando tú dices, pues no sé, cuando tú dices, por ejemplo, liberalismo, pues tú te refieres a una connotación histórica, filosófica e ideológica que es muy amplia, pero que puedes más o menos identificar. Cuando tú dices el conservadurismo, igual. Cuando tú dices comunismo, igual. O sea, esos conceptos sí son conceptos, no son términos, porque tienen una connotación social, histórica, ¿sí? No igual, porque una de las características es que no hay los conceptos, uno quisiera que sean restrictivos, pero no son restrictivos ni en ciencias políticas ni en sociología. Lo que son más bien aproximativos, ¿sí? Por eso dices, este es comunista, dices, es igual un comunista cubano que un comunista chino, que un comunista francés. No, es simplemente para identificar una serie de elementos. Pero el humanismo mexicano no identifica nada. Es un concepto güero, ¿sí? O sea, no tiene contenido, ¿sí? Ahora, hay que partir de la base de que el humanismo no tiene una sola definición. O sea, eso es importante. Si tú vas y ves qué es humanismo, bueno, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, en el Renacimiento, el humanismo era el regreso, ¿sí?, a los valores que habían sustentado, pues, por ejemplo, los griegos y los romanos, ¿sí? Si te vas a otras épocas, el humanismo se refiere a otra cosa. Entonces, es un concepto muy elusivo. Decir humanismo mexicano es un oxímoron, porque no puede ser que el humanismo sea de un lugar. Es absurdo, porque como abarca toda la especie, como decía Teresa, pues decir que hay un humanismo, por ejemplo, de Tlaxcala, pues es un poco violento, porque no hay un humanismo de Tlaxcala, ni hay un humanismo de pues, Guerrero o de Yucatán, ¿no? O sea, el humanismo o es universal o no es, así de simple. O es universal o no es. Y bueno, en términos políticos, simplemente diré que el único partido que pues manejó el humanismo como un concepto importante fue el PAN. Sí. Sí, o sea, eso hay que decirlo. Creo que no lo dijiste, Adriana, pero seguramente lo vas a mencionar, porque en efecto, para el PAN había que hacer una política humanista. O sea, esa parte era intrínseco a su ideario del PAN, así como el ideario del PRI era el nacionalismo revolucionario en la época dorada, así como la identificación del PRD cuando, pues en sus mejores momentos, era la de ser una organización de izquierda. Bueno, pues había esas identidades, pero que venga López Obrador, nos endilgue un concepto, bueno, no, ni siquiera llega a ser concepto, un término absurdo, güero, que es un oxímoron. Tú dices, ¿por qué lo está diciendo? O sea, aquí la pregunta es, ¿por qué lo está manejando? ¿Sí? Recuerden que, o sea, él quiere, y creo que Adriana lo pergeñó bien, porque él quiere un movimiento político, eso es importante, un movimiento moral también, y esta parte del movimiento moral, pues lo estuvo intentando
con la famosa cartilla moral y no le resultó porque no cuajó, o sea, que yo sepa, no, ningún abuelito sentó a sus nietecitos a leerlos. Perdón que ponga ese ejemplo, pero ese ejemplo sugirió López Obrador. Decía, esto va a dar oportunidad, la cartilla moral, para que los abuelos y las abuelas le lean la cartilla moral a sus nietos. Yo no creo que haya nietos dispuestos a oír a su abuelo si se pone así de aburrido. Eso fracasó totalmente. El presidente está buscando, y se los digo como lo veo, el presidente está buscando cómo seguir influyendo en las decisiones de este país después de que se vaya. ¿Sí? Y creo que tiene dos elementos o varios elementos. Primero, la identidad que tiene el ejército con él, que me parece muy preocupante. Segundo, la fuerza política que no tiene nadie de Morena. Morena no existe. Exacto. Yo puedo decir, a mí no me gusta el PRI, pero el PRI existe. A mí no me gusta el PAN, pero el PAN existe. A mí no me gusta el PRD y no estoy seguro de que exista. Pero esa es otra cosa, Pero Morena es una gran ilusión óptica, ¿sí? Que está vertebrada solo por un hombre. Entonces, ese hombre, esa es la segunda fuerza que él tiene. La primera es militar, la segunda es política y la tercera fuerza quiere que sea moral y anda buscando cómo endilgarles a sus herederos eso. Ya. Gracias, Jaime. Debemos de hacerla aquí como en el rapidín. Cintia, Tere, Adriana, así, vamos a ponerlo para que no se sientan fuera de... No, como ustedes quieren. Ay, es un tema bastante complicado, ¿no? Sí, Adrián, fíjate que como bien dice Jaime, me gustaría que nos contaras un poquito desde tu perspectiva. Es inevitable que no tratemos de verlo desde tu perspectiva como panista, ¿no? ¿Qué te hace sentir que este presidente en especial, quiera tomar el tema de el humanismo, precisamente siendo un presidente que de humanista yo no le veo absolutamente nada, ¿no? Ellos han querido enarbolar este tema de humanismo como por el bien de los pobres, la fraternidad y solidaridad con el prójimo, cuando evidentemente en la realidad de los hechos vemos que de solidaridad no tienen absolutamente nada, y si primero van los pobres es para las tragedias y para las desgracias, como lo vimos cuando pidió que se inundara primero las zonas más pobres, cuando vimos lo que ha sucedido en las líneas 12, o sea, todo este tipo de cuestiones en donde absolutamente no hay justicia, en donde no se le atiende, en donde no atendió a las mamás de los niños con cáncer, en donde quitó guarderías, vaya, todo este tipo de desastres que ya sabemos que hace el presidente más humanista de todo México, de todos los sexenios que ha tenido México. Bueno, yo primero debo decirte, Cintia, Tere y Jaime, que a mí el primer coraje no me dio cuando salió López Obrador a decir esta tontería, ¿no? Sino cuando vi la reacción de mi partido casi 18 horas después, ¿no? O sea, y veo la reacción de mi partido en un comunicado que es muy difícil de que los ciudadanos podamos entender en el sentido más simple de lo que significa la doctrina humanista, que además cuando tú te registras como partido político, tienes que entregar un documento donde están tus principios, tu doctrina, tu formación, y somos el único partido que se define como partido humanista, ¿no? Ahí están los documentos básicos del PAN desde hace mucho tiempo, pero déjenme nada más plantear por qué sí hay una diferencia en el término humano. Y además, déjenme ejemplificarlo con lo que pasa justamente con lo que no es López Obrador. Entonces, cuando tú ves salir al presidente del partido 18 horas después con un comunicado así, y luego quien da la definición de humanista es la propia Lili Telles, que acaba de pasar aquí al PAN, pero que además había sido muy crítica del PAN con el tema de ABC, y que hay videos en donde habla justamente de cosas que el PAN no le gustaban, ¿no? Que puede tener incluso razón, que yo no criticaré si es cierto o no, cada quien tiene que
ir valorando y dar las explicaciones correspondientes. A mí me parece que eso habla de la propia descomposición incluso de la oposición, y en este caso mi partido, que no entiende desde su perspectiva, quienes están ahora, la respuesta que tendría que haberse dado. Uno de los principios básicos de Acción Nacional es el respeto a la dignidad de la persona humana. Entiendo el concepto que Tere plantea cuando dice todos somos humanos. Yo me encantaría que todos fuéramos humanos, y lo diría, todos somos personas, pero humanos en el sentido propio, ligado a la ciencia política, en donde está ligado con ciertos valores de pertenencia, incluyendo, entre otras, la generosidad, el evitar el dolor ajeno o el dolor evitable que en términos de política pública se puede establecer, pues lo que te das cuenta que lo que hoy tenemos es una verdadera farsa respecto del concepto, que yo más bien, como bien lo dice Jaime, no es un concepto, sino es una palabra que suelta ahí por toda esta creación que les comentaba, que desde mi punto de vista más bien suena como un proceso de adoctrinamiento de fe, que va hacia el tema religioso, llámese cualquier religión en el extremo, ¿no? Católica, cristiana o lo que sea, en el extremo, pero el presidente... nosotros dentro de esos principios que hablamos de la dignidad humana, uno de los temas de la política pública es que pueda resolver las necesidades a través de que el Estado cumpla su labor de no ser proveedor, sino de establecer las condiciones para resolver algunos problemas. Y los mejores ejemplos que tenemos de que el presidente no es humanista y por eso, por tanto, la dignidad humana no aplica con el presidente, y lo quiero decir con todas sus letras, es, primero, si él fuera humano, entonces estaría preocupado por este dolor ajeno que se trata de resolver a través de las personas que perdieron sus medicamentos y sus quimioterapias y que no, el Estado no les está proveyendo el sistema de salud correspondiente, que además desaparece los fondos económicos para no darle quimioterapias y medicamentos a las personas que padecen cáncer, ¿no? O en el caso de la primera infancia, haber eliminado el sistema de vacunación. Qué bueno que la sustituyó por la cartilla de Jaime Bodet, diría Olga Sánchez Cordero en un debate que tuve con ella, pero esa cartilla de Jaime Bodet no le resuelve la salud a los niños que hoy pueden regresar en esa nueva generación a perderse en el proceso de salud, a regresar a enfermedades que pensamos que ya habíamos dejado en el pasado, ¿no? Y que el tema de vacunación es un servicio que tendría que haberse provisto. Cuando un presidente elimina el área de infraestructura de la Comisión Nacional del Agua, y entonces lo que tú ves es que el agua hoy termina siendo un problema para el campo, y que hoy ves una crisis de maíz, por ejemplo, ¿no? En este país. Entonces te das cuenta que hay un presidente que no le importa qué esté sucediendo con el tema de la suficiencia alimentaria, ¿no? Estamos en camino a una insuficiencia alimentaria. Cuando tienes 4 millones más de pobres de acuerdo al Coneval, entonces te das cuenta que no hubo quien no se preocupara de este gobierno, concreto del presidente, para que la brecha de desigualdad que tanto presume pudiera disminuirse, y que es medible además por el Coneval. Y el Coneval te dice que hay 4 millones de nuevos pobres. Cuando tú ves que el presidente dice, ahí están sus masacres, pero tienes registradas, de acuerdo al propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, más de 400 masacres, que no están registradas como masacres, pero que si tú lo revisas en el tema de homicidios dolosos u homicidios o muertes violentas, que son 140,000, entonces te das cuenta que ahí no hay esta intención humana, ¿no?, de poder resolver un problema que tiene que ver con la política pública. A eso se refiere justamente el tema humano. Yo ahí lo resumiría. Entiendo perfectamente que la discriminación generada en este tema, y perdón, yo ahí quiero decir, pues ahí no le aplica a López Obrador. Más bien, desde mi punto de vista, lo que el presidente está implementando es un inhumano reinado. Para mí, esa sería la definición de su propio movimiento. El reinado inhumano. ¿Por qué es inhumano? Porque no está resolviendo temas de primera necesidad
para esos dolores ajenos de la sociedad que está padeciendo hoy, entre otras cosas, hambre, que está padeciendo carencia en los servicios de salud, que está padeciendo, aunque haya aumentado el salario mínimo y que yo debo decir es una noticia relativamente buena, pero si en ese salario mínimo un empresario decide que para poder pagar el salario mínimo en aumento tiene que despedir a cierto número de trabajadores, entonces el desempleo formal va a pasarse a la informalidad y tenemos otro problema que resolver, ¿no? Que en términos populistas está muy bien, pero que en términos doctrinarios de política pública no resulta. Ahora, ¿qué quiero decir? Yo tomé la decisión, por ejemplo, de no entrar en una discusión si el PAN era más humanista que el PRI o que el PRD o que en el caso concreto Morena, porque me parece que justamente el presidente nos está queriendo meter en este proceso de etiquetas, como si todos los mexicanos tendríamos que tener una etiqueta, ¿no? La de blanco, la de moreno, la de rico, la de pobre, la de hipócrita o la de descarado o la de cínico o cualquier etiqueta que nos está poniendo. Entonces, el sobreponerte ya tantas etiquetas nos está llevando a los extremos de dividir muchísimo más a los mexicanos, ¿no? La defensa tendría que hacerse y revisarse concretamente de los conceptos en la aplicación de la política pública, en la forma de gobernar, en lo que tiene que hacer un presidente que yo sí creo, y además yo soy católica, lo digo con toda apertura, pero yo sí creo que el Estado laico es uno de los grandes logros que se tuvo en su momento para que pudiera igualarnos la ley a todos, seamos o no parte de una religión, ¿no? Seamos o no parte de un culto cualquiera que sea. Pero cuando ya más bien lo que se parece es una secta, lo que vemos prácticamente en el gobierno, pues el resultado que tenemos es este proceso que además está ligado, y con esto concluyo, perdón porque me haya extendido, pero con esto concluyo, con este tema de la policía celestial, que se le ha dado todo un mecanismo de participación importante, que tú percibes más bien que hay un proceso incluso casi fanático, de fanatismo, que termina llevándote a los extremos, que son peligrosísimos esos extremos, en donde terminas evadiendo una realidad que el presidente hoy está evadiendo. Por eso a mí me parece que su movimiento no tiene nada que ver con humanismo mexicano y más bien es el reinado del ser inhumano que tenemos como presidente. Gracias, Adriana. Una dictadura inhumana que nos lleva hacia la era medieval, pasos agigantados, diría yo. Tere, y independientemente de tu comentario, yo te preguntaría, ¿por qué, yéndonos un poquito hacia tu tema como psicóloga, ¿por qué los humanos siempre tenemos como esa necesidad de pertenecer, de que nos resuelvan, como yo no sé, o sea, yo sigo sin entender por qué la gente, ahora todo el mundo dice, es un honor ser un acarreado de corazón, ¿por qué en lo que decía Adriana, Andrés Manuel siempre ha querido etiquetar? ¿Y por qué decir, ay, sí, aunque estas etiquetas sean denigrantes, decir, yo pertenezco a este movimiento, yo pertenezco al movimiento de los acarreados? Y yo creo que si Andrés Manuel dijera, todos sabemos que le ha dicho mascotas a la gente que lo sigue. Y entonces si él dijera, ay, ustedes saben que yo no lo he dicho, entonces sí, digamos que ustedes son mis mascotas y mis perritos. Perdón, pero la gente diría, sí, soy el perrito de Andrés Manuel. Lo dirían muy orgullosos. ¿Qué pasa en la mente de esta gente? ¿Qué necesidades? O sea, yo no logro entenderlo. Híjole, Cintia, pues me haces la pregunta que se han hecho, pues yo creo que grandes politólogos, sociólogos, antropólogos y psicólogos también. Es una pregunta muy compleja. Mira, yo escribí, creo que esta semana, sí, para el etcétera, un artículo donde hablo un poco de qué nos está pasando con esta polarización. Creo que todos, en alguna medida, somos bastante inhumanos y bastante humanos, pero en el sentido que lo dice Adriana, somos muy inhumanos.
pero no solamente esta generación o la mía o la anterior, no. Creo que llevamos, pues la historia de la humanidad, ¿sí? Es la historia de lo inhumano, porque siempre hemos batallado unos contra otros, a veces por las mejores razones y a veces por las peores razones. Pero la vida es una batalla infinita en donde hay un grupo que quiere imponerse a otro. Así somos los humanos. ¿Qué creo yo? Es una interpretación que no tengo pruebas, es una especulación, ¿sí? ¿Qué creo yo que pasa? Pues yo creo que los mexicanos fuimos y somos bastante inhumanos, en el sentido que después de ver el grado de miseria, de pobreza de nuestro país durante pues décadas y décadas y décadas, no nos conmovió. O sea, veíamos la desigualdad que cada vez se hacía más grande, o sea, una gran masa de personas que no tenían lo mínimo indispensable contra una élite pues que gozaba de todo, hasta el grado de que uno de los hombres más ricos del mundo es mexicano, y hay varios que pertenecen a la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo, y tenemos una población inmensa y cada vez más inmensa ahora gracias a López Obrador, pues que está totalmente o que estaba totalmente decepcionada y triste porque veían que no había salida para una pobreza, miseria, falta de esperanzas en poder mejorar su calidad de vida. Fíjense que en Estados Unidos el gran éxito, digamos, de los protestantes es que las reglas eran al revés. O sea, en la ética protestante, ahora voy a recomendar yo un libro que luego me peleó con Jaime por eso, pero déjenme recomendar hoy un libro que se llama La ética protestante y el origen del capitalismo. En el protestantismo, lo que dice es, entre más trabajes y más te friegues, ¿sí? Vas a llegar al reino de los cielos, ¿sí? En la religión católica es más fácil que pase por el ojo de una aguja un camello que un rico, ¿sí? No me sé exacto cómo se dice, pero es eso en el fondo. O sea, los ricos son, pues digamos, personas que son malas. En los protestantes, los ricos son personas que entre más se esfuerzan y pues hasta podríamos decir explotan, les va mejor. Es la ética protestante contra la ética católica. Hay libros, decenas de libros sobre eso. Entonces, digo, no quiero ahorita echarme un rollazo enorme, pero yo creo que una mezcla de indiferencia, incapacidad y corrupción ha dado como resultado una población masivamente inconforme y con toda la razón, porque todos tenemos derecho a tener por lo menos ciertas necesidades satisfechas, como nuestra alimentación. Parece que no sabemos de qué estamos hablando, pero ha habido decenas de años en donde las personas no pueden tener ni siquiera una alimentación correcta, con un aporte calórico necesario para que su cerebro trabaje, para que tengan un desarrollo de la personalidad. Bueno, la gente se hartó y la clase media también. No solamente esa masa totalmente explotada, resentida, en fin, sino que también la clase media dijo, pues yo también tengo derecho a tener una vida mejor, y estos que me han gobernado antes pues son una bola de corruptos y rateros y ta. Y entonces llega un señor que dice, no, pero yo primero los pobres, yo de veras sí voy a hacerla. Y es simplemente un manipulador. Es un manipulador que viene a medrar con esa necesidad de los seres humanos, pues de tener un poco más y de vivir mejor, y pega
Y ese es el populismo, no solamente en México, es el de Trump, es el de Perú, es el de Hungría, es el de Turquía, o sea, porque la democracia falló, no trajo la igualdad que tanto queremos todos para que nos vaya mejor a todos. No se trata de todos estar más jodidos, se trata de que a todos nos vaya mejor y seamos cada vez más iguales. Cuando llega un Mesías y dice eso, pues la gente dice, no, pues esta es la solución. Breve flashback a la Segunda Guerra Mundial y ya me voy a callar. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Alemania estaba jodidísima. Había una inflación que tenías que ir con una carreta de billetes para comprar una hogaza de pan. La gente se sentía oprimida, desquiciada, empobrecida por el por la Primera Guerra Mundial. Hicieron un tratado que oprimía muchísimo a Alemania, ¿sí? Y entonces Alemania estaba desesperada, empobrecida y jodida. Y entonces llega un loco y les dice, ¿saben qué? Aquí nosotros somos el humanismo alemán, vamos a ganar, vamos a triunfar, somos mejores que el mundo y nos vamos a componer. Y entonces llega Hitler. Y estamos viviendo algo parecido, pero no solo en México, en el mundo, porque un caldo de cultivo, de desigualdad, de una situación económica terrible, da como resultado el surgimiento de este tipo de personalidades. Y la gente se lo cree porque fallamos, porque todos fuimos inhumanos, porque todos hemos sido indiferentes, porque si hubiéramos vivido esto de veras con empatía, con ganas de ayudar al otro, lo que decía Adriana, no hubiéramos llegado a esto. Todo esto es, digamos que la factura que nos pasa a nosotros en este momento del siglo, decenas de años de partidos políticos, de seres humanos, de empresarios, de todo, que aunque no seamos empresarios, que hemos visto, así como, pues sí hay muchos pobres, ¿verdad? Hay gente que no puede comer, los niños pues no se desarrollan bien porque no tienen aporte calórico, pero pues no pasa nada, porque yo sí puedo. Este es el pago de la humanidad a esa injusticia. Y ahora, claro, nos quejamos todos porque salió peor el caldo que las albóndigas. Y aquí la dejo. Fíjense que hablando de este tema humanista, de este tema del control que puede tener Andrés Manuel, de esta manera de mezclar de una manera tan inteligente los términos religiosos para poder tener un control, diría yo, sobre la gente, me acordé de James Warren, esta persona que fue el que este predicador que incluso también en algún momento mezcló el tema político en sus prédicas, ¿no? Dicen que decía él que el socialismo era el Dios todopoderoso e incluso mezclaba textos de la Biblia y también ponía ahí textos de Marx o de Lenin, el que hizo que se suicidaran 914 personas, niños, o sea, increíble. De verdad espero yo que no lleguemos nosotros a cuestiones como este tipo, ¿no? En algún programa creo que decíamos que esperemos que no suceda ninguna tragedia porque Andrés Manuel parece que en la mañanera dice cuál es el enemigo de moda, sea empresario, sea periodista, sea comunicadora, a él no le importa si a lo mejor hay alguna persona que diga voy a defender a mi presidente y vaya a cometer alguna tontería en contra de la persona a la que él se encuentra atacando, ¿no? Jaime, por favor, tu comentario respecto a este tema. A ver, varias cosas. Creo que la cartilla era de Alfonso Reyes. Sí. De Jaime Torres Bodet. Sí, era de Alfonso Reyes. Corrijo, sí. Voy a estar a ver, y creo que te refieres a James Jones, el de los suicidios de Guyana, ¿no, Cintia? No. Sí, correcto. A ese te refieres. Hay un documental muy interesante en Ayani sobre eso. Y Jim Jones, ajá.
Sí, Jim Jones, sí, James Jones. Y Teresa se refiere, el nombre correcto es Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, que es un libro de Max Weber. Bueno, hechas esas Jaime, aclaraciones. James Warren Jones. No sabe que era Warren, pero siempre lo conocieron como Jim Jones, Jim Jones, ajá. nada más. Bueno, primero, nos dice Angélica, nos escribe Angélica que cree que va a abandonar López Obrador el humanismo. Miren, yo creo que si le sirve, no lo va a abandonar. Exacto. O sea, si no le sirve, pues lo abandonará, como abandonó la cartilla moral. O sea, él es un hombre muy, muy pragmático en ese sentido y tiene el olfato, pues de decir esto no me sirve, lo cambio. Entonces, esa parte no está muy, muy clara. Ahora, yo creo que Andrés Manuel metió en un brete a sus seguidores. Pienso, por ejemplo, en gente como Mario Delgado, y entonces, pues oye lo que es el humanismo mexicano, que no tiene ninguna definición, y entonces, pues, ¿ahora qué digo? O sea, ¿cómo lo defiendo o no lo defiendo? Porque no tiene ni pies ni cabeza. Una cosa que se hace cuando uno hace su tesis, cuando uno hace un libro académico, que uno hace cuando es filosofía, política, derecho, sociología, es que cuando tú determinas un concepto, y pues ustedes lo saben, pues tienes que definirlo. Y si no lo defines, pues no existe, o sea, es una palabra simplemente. Entonces, yo pienso, por ejemplo, en gente que dice, ¿y ahora cómo defendemos este concepto? Porque el presidente hoy lo dijo, dice, estoy definiendo el concepto. O sea, es un autogol, o sea, el presidente no tiene ni idea de lo que está diciendo. Ahora, yo leí La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber cuando estaba en la universidad. A mis compañeros, que todos éramos comunistas, les fascinó. Yo era comunista, pero les fascinó. A mí no me fascinó tanto. Y muchos decían que ese libro era complementario del Capital. Ojo con eso, digo, la construcción es inteligente, pero falsa, porque no todas las sociedades desarrolladas son protestantes, ¿sí? Ni todas las sociedades desarrolladas, miren, por ejemplo, Japón, Es shintoísta. ¿sí? Pero no es protestante. Claro. China no es protestante. Y por ejemplo, siempre se me olvida este país que está al sur de China, que también es un país, por ejemplo, Indonesia. Indonesia ya nos desplazó, éramos nosotros la economía 15, ahora ellos son la 15 e Indonesia, pues definitiva y absolutamente no es protestante. Sí, lo que pasó con Marx y Max Weber es que eran alemanes, ¿sí? Es decir, eran europeístas, europeocentristas. Entonces pensaban que la historia de sus países era la historia del mundo. No, no es la historia del mundo. Creo que es un excelente libro que hay que leer, pero no creo que sea como el fenómeno. Por ejemplo, Francia es católica, ¿sí? Y es un país desarrollado. Miren, yo siempre, a mí Hitler se me hace un fenómeno para estudiar siempre, porque Hitler llegó a un país empobrecido y sin dignidad nacional, y en 6 años, o sea, un sexenio, convirtió este país miserable en un país desarrollado. Es impresionante, el fenómeno Hitler es impresionante, ¿sí? De ser gente que no comía bien a ser uno de los países mejor alimentados de Europa, ¿sí? Entonces, o sea, decir que el populismo, o sea, a mí lo que no me gusta de caracterizar a todo lo que parece demagógico como populismo, es que escamoteamos una serie, perdón, me sale lo sociólogo, escamoteamos una serie de conceptos y de historias que no necesariamente son así. Si ustedes me dicen que Chávez populista fue exitoso, pues les digo que no fue exitoso, porque Chávez no desarrolló Venezuela, o sea, vivió de las rentas del petróleo,
y cuando bajó el precio, pues Venezuela se derrumbó. Ahora se está rehaciendo porque siguen las ventas del petróleo alto, caro, pues. Entonces, digo, y de todos modos está muy mal, pero Hitler no. Hitler es un fenómeno impresionante de desarrollo y de manipulación. Pero yo les voy a decir, hay libros que cuestionan ese concepto de manipulación, y les voy a decir por qué. Y es aplicable al caso de México. ¿Cuánto es manipulación y cuánto son ganas de seguir? Hay un libro incluso escrito por un alemán que dice, no me vengan con cuentos que Hitler nos engañó. O sea, la mayor parte de los alemanes sabía lo que estaba pasando, sabía que había una serie de cosas de los campos de concentración, sabía que habían sacrificado a todos los que eran deficientes mentales o tenían problemas físicos, y las familias los entregaron al nazismo para ser ejecutados. Entonces, no me vengan a decir que estábamos manipulados. Hannah Arendt, no recuerdo el nombre de ese libro, Hannah Arendt cuestionó a los líderes judíos de Alemania porque dijo, pues sí, los líderes judíos estaban negociando con el nazismo para que a ellos no les pasara nada, ¿sí? Y los nazis empezaron a negociar cuando una familia quería salir, una familia judía quería salir de Alemania, pues tenía que pagar grandes sumas y se salvaba. Dejaba haciendas, residencias, pinturas, joyas, etcétera. Entonces, no podemos decir que el populismo es fundamentalmente manipulador. Sí, tiene una parte de manipulación, pero no me digan que todos los que siguen a López Obrador están siendo manipulados. Hay una buena parte que tiene una responsabilidad social, ética y política que tendrá que hacerse cargo de eso. Entonces, esa parte hay que señalarlo así. Ahora, les voy a decir una cosa, López Obrador es un fenómeno común y corriente. Es un fenómeno que hemos visto, como bien decía Teresa, lo hemos visto en Hungría, lo vimos en Rusia, lo vimos en Venezuela, lo vimos en Argentina, lo vimos en todas partes. No es un fenómeno inédito, nuevo, etcétera. Y lo dice bien Teresa, es el fracaso de las formaciones partidarias que no lograron, uno, gobernar mejor y además, pues ¿qué podemos decir? Se sirvieron con la cuchara grande de la corrupción. Fracasaron en las políticas públicas, o medio fracasaron, porque hay que ser justos. Hay políticas públicas que sí fueron exitosas, fueron resultados, pero les voy a decir una cosa, no me importa eso porque la percepción de la mayor parte de la gente era otra. Uh-huh. Si ustedes me dicen que el programa de escuelas de tiempo completo tenía corrupción, lo creo, pero no creo que esa sea la sustancia del programa de escuelas de tiempo completo. No lo creo. Creo que fue una gran idea y que simplemente faltó. Si ustedes me dicen que el Seguro Popular estaba lleno de corrupción, yo sí creo que tenía corrupción, pero creo que era una excelente idea para darle atención médica a millones de mexicanos. Había que reformarlo, no matarlo, y lo mataron. Entonces, en ese sentido, también hay una falta, y a lo mejor Adriana está de acuerdo conmigo por lo que le he escuchado, y el otro día platicamos con un panista, Jorge Triana, ¿sí?, que fue muy, muy crítico hacia el PAN, muy crítico. Y yo les voy a decir... Casi tanto como yo. Sí, tú eres la campeona, Adriana. Pero te voy a decir, ¿cuántos priistas han dicho, ¿saben qué? Esto hicimos nosotros y metimos la pata. Fuimos cómplices de tal o cual. Sí, les voy a decir, hay priistas, que no digo nombres, que nos han dicho a Tere y a mí en corto, pues es que hicimos esto. Pues sí, pero lo que necesitamos es que lo digan afuera. ¿Cómo quieren que crea la gente en eso si lo que nos están diciendo es que están pidiendo borrón y cuenta nueva? ¿Sí? Entonces, no lo sé. El PRD, por ejemplo, ¿sí?
o sea, el PAN, todos. Entonces, sí, hay una autocrítica. Yo no sé si sea el momento de hacerla ahorita, pero No, creo porque que ya es tarde. sí, en algún momento habrán que hacerse autocrítica los partidos, ¿sí? Porque fallaron en muchas cosas no fallaron. Y una cosa que siempre he dicho, y con esto termino, ¿dónde están los panistas defendiendo lo que hizo bien Fox y Calderón? ¿Dónde están? Pues sí, Adriana, tú, pero ¿cuántos hay? ¿Dónde está Marco Cortés diciéndole al presidente, oye, tú dices esto y no es cierto porque el Seguro Popular, ¿dónde está? ¿O dónde están los priistas que no sean vergonzantes, que digan, esto hizo bien Cedillo, esto hizo bien Salinas, esto hizo bien Peña? Nada. ¿Dónde están los perredistas que digan, esto hizo bien Cuauhtémoc en la Ciudad de México, esto hizo bien Miguel Ángel Mancera? Oye, pues perdón, pero entonces, si la oposición no tiene orgullo de lo que hizo bien y autocrítica de lo que hizo mal, ¿por qué vamos a creer en ellos? Ya con esto termino. Yo nomás pido dos comentarios breves antes, y es mi comentario final. Uno. Por favor, Tere, y nos dices qué vas a hacer el fin de semana, por favor. Sí. Bueno, a ver, uno, rapidísimo. Hitler logra reactivar la economía y hacerlo gracias a una economía de guerra. Dos, el libro de Hannah Arendt, bueno, tiene muchísimos, pero creo que al que se refiere Jaime es al de Adolf Eichmann y la banalidad del mal, o por ahí va el nombre, ¿sí? No lo recuerdo perfecto, pero lean cualquier libro de Hannah Arendt, es, bueno, lo máximo, de veras, léanlo. Y yo no estoy diciendo que todos no se dan cuenta. Hay unos más viles, más canallas, que medran con eso. Y que, digo, tú mencionaste a Mario Delgado, un señor que estudió en el ITAM, que es economista, que bueno, puedo hablar de muchos, que se dan perfectamente cuenta de lo que está pasando y no les importa. Claro. Entonces, yo creo que hay unos que siguen aprovechándose de esa masa que está injustamente tratada. Y Jaime y yo siempre diferimos en los orígenes del populismo, pero en el fondo no, porque creo que en el fondo todos sabemos que falló la democracia y que desgraciadamente no se resolvió el problema de desigualdad y que ahora menos. Rápido, ¿dónde voy a estar? Voy a estar el sábado 3, voy a platicar con Santiago Krill, lo voy a entrevistar. Va a ser en híjole, me voy a hacer bolas. Mejor hablen y ahorita les digo. En la Feria Internacional del Libro. Sí, claro, pero el salón, eso es el salón. A ver, nada más rápidamente, de Hannah Arendt, el clásico es Los orígenes del totalitarismo. Es un tabicón, pero es importante leerlo. Es una de las obras más brillantes que se han escrito de filosofía política. Y otro que se llama Antisemitismo, no sé qué, y totalitarismo, antisemitismo, imperialismo y totalitarismo. Y el libro que dice se llama Adolf Eichmann, Los orígenes del mal. Los orígenes del mal. No es la banalidad del mal. Ah, sí, la banalidad del mal. Sí, sí. Así es. En fin, y es sobre el juicio de Adolf Eichmann en Israel. Ahí déjenme decirles que es impresionante porque invita al Estado de Israel a Hannah Arendt al juicio, o la manda a una revista norteamericana, creo que es eso, la manda a una revista como una especie de testigo. Ella había salido de Alemania, por supuesto, y había salido en Nueva York. Apenas había podido salir de Alemania y se va a Nueva York. Entonces, ella va a Israel y ve el juicio y pues descubre la esencia del libro es
no fueron monstruos los que hicieron esto. No fueron monstruos. Y yo no estoy de acuerdo cuando ustedes dicen que hay humanos inhumanos, ¿no? Creo que todos somos humanos. De acuerdo. Algunos muy canallas y otros no. Pero es una cuestión, pues que no podemos decir, esto es inhumano, porque lo hicieron humanos. ¿Sí? Y a sabiendas. Puede oírse bien. Bueno, lo hicieron personas. Lo hicieron personas. La especie humana tiene en términos, si tú lo ves en términos biológicos es una cosa, en términos de ciencia política es un concepto completamente distinto. Ahí sí voy a diferir un poquito con ustedes, porque entiendo perfectamente que todos nacemos en ese proceso, pero eso no te hace humano. El concepto de humano está ligado a otras características de valores, de la valoración humana, insisto, del proceso de poder que te duela el dolor ajeno. Y ahí quiero entrar justamente en esa discusión que planteabas, Jaime, sobre el tema de Hitler y de la posibilidad de generar un Estado rico. O sea, no todo populista genera un Estado pobre, no es lo mismo Venezuela que Alemania, pero lo cierto es que nadie puede ni tiene el derecho de destruir para construir algo sobre ruinas. O sea, a mí me parece que el problema más grave que hoy tenemos en México es que se justifica la destrucción, la construcción de nuevos modelos a través de la destrucción del todo, como si el todo fuera malo, ¿no? Y tú has puesto ejemplos muy claros y a mí me parece que ese grave error lo hemos cometido quienes de una u otra manera pertenecemos a una clase política, a un partido político, que no hemos no solo entendido de qué defiendes y qué políticas públicas defiendes, en dónde reconoces que hay errores, porque nada es perfecto y porque nadie tiene razones absolutas ni verdades absolutas, pero también en este proceso en donde se repliega todo mundo porque les avergüenza incluso señalar qué somos. La negación de lo que somos en términos políticos ha sido el mayor caldo de cultivo que el presidente tiene y por eso él mismo se separa de la clase política, aunque haya pertenecido a la clase política. Y todos esos, Tere, del pasado, de las décadas que tú hablas, una gran parte de ese pasado está muy presente hoy en la administración pública del propio presidente López Obrador. Y, por ejemplo, puedo dar un chorro de nombres, ¿no? El titular es peor. Sí, el titular de Segalmex, que hizo la mayor estafa que ha tenido, incluso peor que la de la estafa maestra, ¿no? El propio Manuel Bartlett, el propio Esteban Moctezuma, o sea, a ver, ni todos los malos están en un lado, ni todos los buenos están en otro, ¿no? Yo hay panistas que no se los deseo ni a Morena, debo decirlo, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que hay cosas que tienen que ver más con un comportamiento distinto. Y quiero nada más concluir, porque aquí en los comentarios que hacían, decían que el presidente no había llamado mascotas a los pobres. Sí, fue concretamente en marzo del 19. Y déjenme leer la cita, por si quieren buscarlo. En marzo, les doy la fecha exacta, el día 28 de marzo o 29 de marzo, y fíjense bien lo que señala. Dice, hasta los animalitos que tienen sentimientos, que está demostrado no sé por qué, digo, yo amo los animales, tengo 4 perros, ¿no? Ni modo que se le diga a una mascota, a ver, vete a buscar tu alimento, se les tiene que dar su alimento, ¿no? Perdón, o sea, si eso no es comparar a un ser humano pobre con una mascota, con un animal, eso me parece que además es la peor discriminación que un personaje político puede tener al decir que el otro es incapaz de generar su propia riqueza si el Estado pone las condiciones para que genere su propia riqueza. O sea, es la discriminación más vil que podemos tener de un presidente que se dice humanista y de un presidente que dice que todos los demás somos clasistas. Eso es ser clasista, porque él se separa como un ser superior para decir, miren qué tan bondadoso soy, qué tan generoso soy, que hasta ustedes, animalitos que no pueden conseguir su alimento, ahí les va su alimento, ¿no? O sea, ese es, me parece que el mejor ejemplo que describe a un ser inhumano, ¿no? Digo, a mí en lo personal no me parece ese tema. Y yo sí creo que va a seguir usando el término. Al presidente le gusta el término porque es la construcción del personaje
déjenme decirlo en términos católicos, la construcción del personaje, el enviado de Dios, abriendo el río, multiplicando los peces para darle de comer compasivamente a este país que tanto lo necesita en ese sentido, ¿no? De veras, esa comparación para mí es justamente lo que hoy creo que estamos viviendo y bueno, yo sí creo que hay manipulación permanente. La trata tiene un elemento que se le llama medios comisivos, que yo creo que el peor tratante político que tenemos es el presidente López Obrador, porque usa el fraude, el engaño, usa la manipulación, el sometimiento como medios para poder lograr sus fines. Digo, no existe como tal ese delito, ¿no? La trata tiene otros fines de explotación, pero aquí hay un tema de explotación política no tipificado. Gracias, Adriana. Yo igual coincido con Adriana. Yo creo que va a seguir usando el término porque ya vio que le funciona con la gente, con la gente que lo sigue y le ha funcionado con la oposición. A él lo que ve que a nosotros como oposición nos ofende, le sigue llamando, lo sigue haciendo. Dice, ya vi que este tema les dolió, voy a seguir dando de qué hablar respecto a esto y aparte le voy a decir a mis seguidores, esto les ofendió, entonces vamos a seguir diciendo que lo vamos a seguir haciendo, no me voy a callar, esta va a ser mi bandera, que es la bandera que quiere decirle a la gente, como hemos dicho en muchos programas, mal utilizado el término, a los pobres, a lo mejor a cierto sector al cual él está ocupando para sus fines políticos, ¿no? Chicos, chicas, audiencia, sé que ya es tardísimo, Tere nos quiere colgar, Tere ya está hacia 2 de salir corriendo, ya Alfonsina ya se fue, le dijo, lo siento mamá, yo ya me voy, tú quédate. Alfonsita. Siempre le dijo Alfonsina, ¿verdad? Como la canción de Alfonsina y el mar. Bueno, yo nomás quiero decir Tere, esto. por favor, el otro sector está súper cantante aquí. A ver, yo nomás quiero decir esto, ¿les gustó esta discusión de hoy? Mañana sigue en el Rapidín, porque mañana van a estar Cintia Herrera, Adriana Dávila y Jaime Guerrero en el Rapidín. Entonces, si quieren... van a hacer el favor de estar con nosotros. Nos van a hacer el gran favor de estar con nosotros. Bueno, conmigo no, pero nos van a hacer el gran favor, porque yo mañana me voy. Entonces, rápidamente les digo, si me lo permite, Cintia, ¿a dónde me voy? Por favor, Tere, adelante. Entonces, ahora, ahí les va. En el Salón 4 de la Expo de la FIL, allá en Guadalajara, es donde voy a tener de 11 a 12 la plática con Santiago Krill. Luego, ese mismo día, de 8 a 9 de la noche, en el Salón 1, Salón México 1 del Hotel Hilton, voy a estar con Adela Micha, Betsabe Romero y como moderadora Mariana H. para hablar del libro que mejor me ha leído. Y luego, el domingo, el 4 de diciembre, de 6 a 7 de la noche, voy yo a moderar una mesa, o sea, no estoy invitada ahí, modero, donde va a estar Beatriz Paredes, David Gómez Álvarez y Lourdes Morales. Y ya. Y cartelazo, oye, ¿lo van a pasar en algún sitio? Sí, todo se pasa. Imagino que en el oficial de la FIL, ¿no? Sí, en streaming. Okay. Está en mi Twitter. Ahí es lo que te iba a preguntar. Sí. A ver si luego me lo mandas para estarlo retuiteando. Chicos, muchísimas gracias. Jaime, todo el mundo dijo que a ver si te invitamos más seguido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Cintia, gracias. Diana, Tere. A toda nuestra Cintia. Gracias, Cintia. Gracias. Nos vemos el mañana. Y nos vemos mañana. Cuídense. Oye, yo sí voy a preguntar si les gusta más mi Boca Roja o no, porque ya lo vi ahí. A mí me gusta. A mí me gusta el color rojo, perdónenme, hoy no me pinté. No, está súper, además dijeron que te pongas el color que se te antoje la regalada rojo. Te ves muy bien con la boca roja. Ay, gracias. Me gusta, se te ve muy bonito. Gracias. Gracias. Muy chulas para todos. Solo una persona dijo y fue comentario. Pero lo dijo en buen sentido también. Sí, dijo que estabas muy guapa, pero que le gustabas más cómo te veías con... No, pero me gusta mucho cómo se te ve. Bueno,
¡Vámonos! Gracias, ¡Vámonos! Tere. Hasta luego, buenas noches. Nos vemos mañana. Bye. Muchas Mucho gracias. éxito Gracias. en ese tema neoliberal, mi Tere. Exacto. Muy bien. Voy allá con los Vete conservadores. con los conservadores. Disfruta y no seas aspiracionista, por favor. No, eso siempre, siempre, siempre. Aspiro Con a mucha unos honra. zapatos Louis Vuitton, por favor. Muy bien. Sí. Adiós. Bye. Adiós. Chao. Gracias. El voto es el poder, tu poder, mi poder. Con el INE no se metan, lo vamos a defender. El INE no es de ningún gobierno ni de ningún partido. Es nuestro. Si quieren gobernar, que sigan nuestras reglas.